El tema dice: escuchemos la voz de Dios con docilidad de corazón. ¿Lo quiere repetir? Escuchemos la voz de Dios con docilidad de corazón. No se vaya a ir de espalda. Malaquías 3:10. ¿Cuántos saben de Malaquías 3:10? Entonces, por los pocos solo se los voy a recordar y por la mayoría les voy a enseñar. Amén. Dice la palabra de Dios, del versículo 8 al versículo 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La Nueva Versión Internacional, el versículo 10 lo refiere así: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Las últimas semanas, yo en lo personal he disfrutado esa historia de la mujer de Sunem. No sé si ustedes lo han disfrutado. La historia de la mujer de Sunem. Dentro de esa apostasía, idolatría, rebelión o rebeldía en la que el pueblo se encontraba hacia Dios y que lo presenta como un lamento el profeta Elías, viéndose que a su alrededor no cuenta con nadie. Es un profeta solitario. Es un profeta no acompañado. Apenas tenía, así como Eliseo, a un asistente llamado Abdías. Pero de ahí el pueblo, los ancianos, los sacerdotes, todos no estaban cerca de él a razón del mensaje que les daba. Porque el mensaje del profeta Elías era un mensaje muy duro, muy tosco si cabe, y que el pueblo no podía digerir ese tipo de mensaje. Pero no venía de sus pasiones o emociones el mensaje del profeta Elías, sino venía propiamente de Dios a razón de la condición en la que el pueblo se encontraba. Pero el pueblo no ha hecho reflexión en cuanto a si Dios está del lado de ellos o Dios está como en un rincón o si Dios está como alguien ignorado. Porque todo está aparentemente funcionando bien. Las nuevas estrategias religiosas, la nueva vinculación religiosa hacia deidades, como que les traía favores, pero esos favores tenían una fuente, y la fuente era el mismo rey. Y al rey se le ha olvidado que él está puesto en ese espacio como rey por Dios. Y se le ha olvidado que todo cuanto él podía tener en sus manos tenía la procedencia de Dios.
porque estas declaraciones formaban parte de los escritos de Moisés, para que estos se dieran cuenta de que lo que ellos tenían tenía una fuente, y esa fuente estaba o está ubicado allá en el cielo, sentado en su trono alto y sublime. Y dijo él: solo yo he quedado. Vino y le dice Dios: hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ciertamente él no estaba siendo acompañado de estos 7,000. ¿Qué razones habían? Dejémoslo así. Esta mujer de Sunén bien podía ser contada entre estos 7,000. Y ella había desarrollado un afecto extraordinario hacia Dios. Ella había crecido de una manera maravillosa en sus bienes. Ella tenía todo. Ella dice: a mí no me hace falta nada. Pienso que había llegado a esa conclusión piadosa de que todo era parte de Dios y nada más ella era como una receptora, y una palabra muy ocupada en los tiempos es administradora de los asuntos, de los bienes de Dios. Y fue inquietada al ver a ese solitario también, llamado Eliseo, que pasaba cerca de su casa, comía de la venta en su comedor, y ella fue movida a consideración y dijo: ese es varón de Dios. Y empezaron a ampliarse las atenciones para este hombre, y este hombre de Dios comenzó a obrar hacia adentro una situación que habían pasado los años y ella no había logrado con su esposo la concepción de un hijo. Estaba el deseo, pero no habían posibilidades naturales. Indagan, da la palabra: dentro de un año vas a ser madre. Pasaron los años, el niño llegó al año precisamente, pero ya en una edad de aprendizaje, se va con su padre para lo que era común en ellos, a trabajar la tierra, la agricultura. El muchacho ya está yendo a ese espacio para aprender el oficio, para aprender el trabajo, para dar espacio a que eso iba a ser sucesivo en su vida. Y tuvo un malestar en su cabeza al punto que el niño murió, pero el Señor lo resucitó y le dice a Eliseo: aquí está tu hijo. Y todo esto fue parte de lo que Dios estaba desarrollando en la vida de ella, con aspectos eminentemente sobrenaturales, y favorecida por el profeta. Perdón que diga por el profeta, pero era Dios dando indicaciones al profeta para hablarle a ella. Y le dice: sal de esta tierra porque 7 años vienen en que va a haber crisis acá, y vive donde puedas y como puedas. Una dirección así no es tan fácil. Cuando ya hay una vida hecha, como se dice, cuando todo lo que ha logrado va a quedar en manos de quién. Ellos nada más eran 3, pero su familia estaba por extensión. Pero ella no dejó a su familia por extensión. Se llevó a la muchacha de la casa, se llevó al que ordeñaba las cabras, se llevó a todos los que trabajaban con ella. Ese era su núcleo familiar. Pero llegó el día en que regresó a la tierra y Dios había movido todo. Y le dice al rey: devuélveme mis bienes. Y Giezi le dijo: esa es la mujer de la que estamos hablando. Recuerda, yo estoy haciendo este recordatorio, este resumen para ubicarnos. Y las propiedades, todo se le regresó. 7 años fuera, pero todo se le devolvió.
y añade el rey diciendo, y toda la cosecha que hayan tenido durante estos 7 años regresen. Todo comenzó por ser diferente al resto del pueblo. Todo comenzó por desarrollar en ella piedad y obediencia a Dios y reconocimiento a que la palabra de Dios estaba como reducida a pocos y que habían hombres, en este caso particular, habían hombres que estaban yendo de un lado para otro, caminando 20 kilómetros por lo menos para llegar a esas regiones y dar el mensaje de reconciliación, dar el mensaje de arrepentimiento, dar el mensaje de el retorno a Dios como lo hacía Eliseo. Y ella comenzó a mostrar que parte de lo que ella recibía podía ponerlo a la disposición del mensajero, del siervo de Dios, en este caso Eliseo. El pasaje que hemos leído me lleva para pensar precisamente en que Dios habló en el pasado por medio de los profetas. El Antiguo Testamento, ustedes saben que está dividido en los profetas mayores y los profetas menores. No solamente eran los 5 o 7 y los 12 menores. Habían otros profetas, pero a los que Dios les dio esta revelación y que se tuvo que escribir, el número se reduce. Pero en este caso, el mensaje que quería Dios que entendiera el pueblo es que ellos lo habían abandonado. Entonces los profetas les dicen o les decían, vuélvanse a Dios. Y volverse a Dios implicaba arrepiéntanse. Y en el caso de nuestro libro abierto, el de Malaquías, les indica desde cuándo habían estado ignorándolo y desobedeciendo a sus mandamientos. El texto dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era un constante llamado. Posiblemente para muchos ya esto causaba molestia. No los dejaba en paz. Esos principios que ahora, o esas declaraciones que ahora se muestran como principios. Vive la vida y deja vivir. Que no intervengamos en las decisiones de las personas. Es decir, un predicador, un pastor no interviene en las decisiones de nadie. Lo que hace como los profetas es dar el mensaje. Ahora tenemos la dicha de un compendio que se llama Biblia y que con esta palabra buscamos enseñar, instruir, recordar al hombre que se ha distanciado de Dios y que necesita volverse a Dios. Escuche, hermano, por favor, estas palabras no fueron dadas al mundo de ese entonces. Estas palabras vinieron para los que eran el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios era el que necesitaba retornar a Dios. Los demás no sabían sobre Dios o lo habían abandonado. Y así está hoy el tiempo. Hay un pueblo de Dios y hay una raza humana que no quiere saber nada de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios, aunque ellos lo ignoren. Pero es un deleite para Dios verle a usted y a mí aquí recogidos, aquí en este espacio, trayendo a consideración que Él es digno, que Él merece el honor, la gloria y la alabanza y nuestra gratitud. Y por eso estamos aquí. Escuchamos el mensaje del profeta diciendo, hay algo de lo que deben devolverse a Dios. Y quizá nuestra respuesta va a ser, sí, Señor, siempre hay algo en la vida de lo que debemos de enmendar o arrepentirnos o humillarnos y volver a ti con todo nuestro corazón. Después de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, podemos salir del santuario,
dándole gracias porque volvió a acordarse de nosotros, dándole gracias porque volvió a hablarnos, dándole gracias porque nos está preparando para momentos, días mejores, ya sea aquí en la tierra, pero la máxima expresión nos espera donde está sentado el Señor a la diestra de Dios Padre. Démosle gracias por haber escuchado la voz de Dios. Y no repitamos estas palabras del pueblo pasado. ¿En qué hemos de volvernos? Hermanos, si buscamos a personas que se denominaron justos, aquí están estos. Tener la capacidad de responderle al profeta que hablaba en nombre de Dios. Ante la invitación de Dios, dice Jehová, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Que estos dijeran, ¿en qué hemos de volvernos? Si les parece, fue como un memorándum que les envía, el cual tuvo puntos específicos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Un recordatorio. Y ante esto, en vez de tener una actitud reposada, una actitud reverencial, le preguntaron, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, esa pregunta requería una respuesta acorde a la pregunta. Posiblemente estos podían esperar que les dijera el profeta, dice Jehová que salgan del adulterio, dice Jehová que salgan de la idolatría. Todo eso formaba parte del mensaje profético. Pero aquí había algo en particular de lo que el Señor quiere hacerles sentir. Porque la vida particular, privada de las personas, sí, Dios se los hace ver, pero no todos los que oyen son adúlteros. No todos los que oyen están en fornicación. No todos los que oyen están en robos, en delincuencia. No todos. Pero aquí, en este punto, es una generalidad. Desde los días de vuestros padres, fíjese, ustedes me dejaron. Desde los días de vuestros padres. Y esto, hermano, para cualquier padre debe de ser como un llamado de atención. ¿Cómo está siendo mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy como padre viviendo para Dios? ¿Cómo estoy modelando la fe cristiana? ¿Cómo estoy mostrándole a mis hijos el reconocimiento a su palabra? Si no estoy dentro de este marco, entonces el llamado está en mi cancha. Vuélvete, arrepiéntete. Si nosotros sabemos por la Biblia de que hay eternidad, dos lugares donde pasar la eternidad. Si no quiere pensar porque las cosas de la tierra como que le perdemos importancia o la magnificamos. Es decir, que no, mire, es que usted sabe, ¿verdad? Yo no puedo comprometerme tanto con la iglesia porque estoy rodeado de personas que se ofenden que yo les hable de mi fe. Pero si usted pregunta, ¿por qué Dios lo tiene en medio de esa gente? No va a permitir, por amor a ellos, a dejar de decirles por lo menos una gotita de lo que Dios es y de lo que Dios desea para ellos, no solamente aquí en la vida, sino más allá de la misma. Entonces en la misma se ve, es decir, la pregunta, la insolencia del ser humano ante quién es Dios y lo que Él espera de cada uno. ¿De qué hemos de volvernos? Dije que una pregunta espera una respuesta. Vuélvanse. ¿De qué nos hemos de volver? Y aquí está la respuesta. ¿Robará el hombre a Dios? Lo hace con una pregunta.
Y parece una locura pensar que un hombre puede robar a Dios. Para ellos quizá era la primera vez que escuchaban esta palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Y se quedaron ahí, idos. ¿Y esto qué es de? Que se le está robando a Dios. Tenían o quedaron con esa inquietud. ¿Robará al hombre a Dios? Sí, era, y es una expresión de asombro. Asombro porque es algo muy atrevido de hacer. Es de decir robar. Esa palabra no quisiéramos que nos la aplicaran en ningún tiempo. Y nuestro mundo, usted sabe que están continuamente buscando a los que roban. Y bueno, y se oye, y se oye, y se oye, con otros términos, ¿verdad? Con otros términos más técnicos, porque robar es una palabra muy fuerte. Entonces hay que usar otras palabras. Desfalco. Bueno, quedémonos ahí. Y entonces se están preguntando sobre eso del robo. Entonces dice el escritor, ¿robará el hombre a Dios? Sabe que esta pregunta conlleva tristeza en Dios, porque es a él, no era al sacerdote, digamos, directamente. Al sacerdote indirectamente, pero directamente a Dios. Le estaban robando. Entonces esto podía crear emocionalmente, permítanme decirlo así, en Dios. ¿Cómo es que estaba siendo considerado por su pueblo? Que había dicho que era real sacerdocio. Que había dicho que era gente especial. Gente distinta, diferente a todo. El Señor se llenaba de gozo al decirlo. Y hubo quienes decían a Dios cuando Dios iba a hacer algo, a tomar medidas. No lo hagas por tu nombre. Porque ¿qué va a decir la gente sobre ti? Que eres un Dios así, asá. Y que el Dios tal y tal y tal y tal de ellos no opera de esa manera. Como que le hacían sentir eso a Dios y decía, por amor a mi nombre no lo haré. Por amor a mi nombre callaré. Por amor a mi nombre. Y no es que lo han convencido, sino que es un lenguaje para identificarse con el lenguaje humano. Entonces, la respuesta con la pregunta, pero incluyó traer todos los diezmos al alfolí. Muy específico. Habían otros males de los que tenía que volverse a Dios. Pero este era el momento para hacer sentir el valor de poner en las manos del Señor lo que por determinación divina le correspondía. Y le llama a proceder independientemente de las razones que hayan tenido como para no haberlo obedecido antes. Aquí no hay una enumeración de motivos por qué no lo hicieron. No que no existieran. Pero Dios no está haciendo un listado. Simplemente va al punto y les dice, traigan los diezmos al alfolí. Y se dice que sí lo hacían, pero ¿de qué manera lo hacían era el problema? Llegaban con el diezmo. Para el sacerdote lo que recibía era el diezmo.
pero para Dios no era el diezmo. Ellos sustraían de lo del diezmo, se quedaban con una parte y traían la otra parte al sacerdote, a la casa de Dios. Eso es lo que Dios no está aceptando. Mira, mejor no lo hagas, pero no me digas que es tu diezmo. Mejor no lo hagas. No, pero deberían de dar gracias que, aunque sea, hermano, si lo vemos desde el punto de vista humano, sí, gracias. Pero no se trata del humano, es Él. Le recuerdo, lo instituyó para el pueblo de Dios. Y yo no sé si usted y yo somos pueblo de Dios, o somos pueblo de Dios para situaciones, para momentos, pero con estas cosas que se ven como impositivas, parece que preferimos no vernos como pueblo de Dios. Mire, mejor no me considere como pueblo de Dios. Míreme con otros ojos. No, eso no es. Entonces, en el presente hemos de reconocer que el diezmo constituye un elemento fundamental para la relación entre Dios y nosotros. Mediante la consagración del diezmo, reconocemos que Dios es el creador y dueño de todas las cosas y que solamente somos mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. O sea, nosotros no somos dueños. Sí, el Estado o los estados nos permiten inscribir bienes y dicen que están a su nombre, a mi nombre, y qué bueno. Pero viene usted y dice, pero al final todo le pertenece a Él. Nada de lo que decimos que es nuestro es nuestro. Todo le pertenece a Él. Nosotros solo somos mayordomos de lo que Él o de lo que Él ha puesto en nuestras manos para administrar. Y el lugar para consagrarlo sería en el alfolí. O sea, acuérdese que más que todo el tiempo de ellos era la agricultura y los trueques, los intercambios de productos y como sea. No en el sistema financiero de las sociedades del presente. Y no significa que las personas, los del pueblo de Dios que trabajan en la agricultura, que no lo hagan como se escucha en especie, o de acuerdo al fruto. Pero hoy existe en las naciones una diferenciación al respecto, entonces se traduce en lo que se denomina dinero. Y el lugar, insisto, sería puesto en el alfolí. Era el lugar de almacenaje. O sea, tenían lugares donde el grano y las otras entregas, donde se ocupaban los levitas y los sacerdotes para ubicar lo que el pueblo consagraba al Señor. Cuando se pierde la perspectiva de que mi ofrenda no es para la persona que habla, sino que es para Dios en primera instancia, yo voy a cambiar totalmente el disco, totalmente, porque es Dios el que dice esto. Si se tratara de opciones, entonces cualquiera puede escoger la opción que le parezca. Y dicen, yo lo doy aquí, yo lo doy allá. Entonces no es para Dios, pero sí está haciendo uso de algo que le corresponde a Dios. Y los que enseñan al respecto dicen, mire, a usted le queda el 90% y con el 90% usted lo puede repartir, pero el 10% no.
porque ese hay que traerlo al alfolí. El santuario establecido. Deuteronomio 12:11 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Alguien podría decir: quedaban pobres, hermano. Es que mire cuántas cosas está diciendo: holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas, todo lo escogido de los votos. 5 cosas. No, hermano. Así renuncio. Hermano, no renunciemos, porque todo le corresponde a Él. Y si de Él proviene lo que ostentamos, Él sabe cómo lo va a regir, lo va a administrar, lo va a ampliar de tal manera que Él cumpla con su palabra, que en breve se lo menciono. Entonces, para usted y para mí, servidores y congregados, el lugar establecido para consagrar sus diezmos y ofrendas se llama templo cristiano. Así se llama el lugar donde usted y yo consagramos, templo cristiano. Y oiga lo que sigue diciendo el texto: y hay alimento en mi casa. Yo he oído a algunos decir: para que haya alimento en mi casa. No, en la suya ya hubo. Es en la casa del Señor. Usted ya tiene 90, yo ya tengo 90. La casa del Señor es el lugar donde asistimos, nos congregamos para suplir las responsabilidades. Fíjese que cuando Dios dio las tribus, yo sé que ustedes recuerdan eso, solamente le dio a 11 en la distribución de la tierra, y a una no le dio tierra. Y todos pudieron estar preguntando: ya le dieron la tierra a Judá, a Simeón, a Benjamín, bueno, todas las tribus. Y ahí estaba la tribu de Leví, hermano, que solo estaba, como dicen por allá, el chinito, ¿verdad? Solo miraba y oía. Llamaban al jefe de la tribu: esta es la parte que te corresponde, al otro. Y terminó de repartir la tierra. Y los levitas, la tribu de Leví, se quedaban viendo, o los que ya habían recibido el beneficio se les quedaban viendo. ¿Y qué pasó con ustedes? No sé qué expresiones o comentarios. ¿Y ustedes, tribu de Leví? Yo soy la herencia de ustedes. Uy, Señor. No, eso es fuerte, hermano. No. Ustedes, quiero que sepan, mi herencia, su herencia soy yo. No van a tener tierra así como la he dado. Leví, yo soy la herencia de ustedes. Quiero decirles que yo, si aquí debo terminar el mensaje, aquí lo termino. Pero es muy fuerte. Entonces, ¿cómo es que iban a subsistir los sacerdotes? Porque la declaró la tribu sacerdotal. Y ellos tendrían la función de dirigir todo lo espiritual del pueblo, de las 11 tribus. Ellos iban a ser los que celebrarían todo lo relacionado al culto para Jehová. Y de los diezmos y las ofrendas serían para el sostén de la tribu de Leví. Haya alimento en mi casa. ¿Quiénes iban a recibirlo? Los sacerdotes y los levitas. No iba a faltar nada en lo que se refería a la celebración del aceite, todo lo que se requería. ¿Por qué? De eso que ellos recibían,
iban a aportar. Para eso ver, sostén para él, para la familia y para la atención de todo lo que había que hacer. Voy a continuar. Y les dice que se somete a ser probado. Probadme ahora en esto. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Probadme ahora en esto. Está poniendo tan fácil. Probadme ahora en esto. Como si dijera, mira, si puedes darme y ser más pobre por ello. Mira, si puedes dar más que yo. Pruébenme. El contexto de las palabras de Dios sobre los diezmos es la enseñanza de que Dios es fiel. Probadme ahora en esto. Prueben mi fidelidad. Les demostraré que soy fiel. Ahora les pregunto a todos, ¿es fiel Dios? ¿Es fiel Dios? ¿Es fiel Dios? Estamos probando su fidelidad. Por último, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, les muestra el camino, probadme en esto y miren lo que voy a hacer. Miren de lo que yo soy capaz, competente de hacer. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos estamos a un paso de esto. Es la obediencia. A la manera de Dios. No a la manera nuestra. A la manera de Dios. En mis notas anteriores, omití algo que dice, si usted da al profeta, no espere reintegro del profeta, porque el que da al profeta es a Dios que lo está dando. Entonces, quien va a responder a ese acto de fidelidad, de fe, está sentado en su trono alto y sublime, y Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Así a grandes rasgos, 3 testimonios. Personas, uno, el primero, quizás ninguno o pocos saben ese nombre, y muchos no, a no ser pues que estudien la economía, estudien a los ricos y famosos, y estudien a aquellos que pasaron por momentos cuando el país estaba en crisis, hablando particularmente de la nación que admiramos y que tenemos de referente, pienso que todavía, los Estados Unidos, y es John D. Rockefeller. ¿Han oído de Rockefeller? Rockefeller se empleó a los 16 años. Rockefeller recibió de salario $1.50 el valor de una semana. Rockefeller fue instado por su madre para que él diera su diezmo. Rockefeller llegó y puso en las manos de su mamá este salario y ella lo llevó a su regazo. Y teniendo las finanzas recibidas, le dijo, quedaría muy feliz si yo diese la 10ª parte de aquel dinero para el Señor. Dice él, yo lo hice. Y a partir de aquella semana, hasta hoy yo he diezmado cada dólar que Dios me confió. La fortuna de Rockefeller en aquel momento se compara con la riqueza, con los bienes del fundador de Microsoft. Lo que ese señor tiene hoy es el equivalente a lo que Rockefeller en su momento tuvo. Y escuchen lo que dijo. Si no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané,
yo no habría dado el diezmo del primer $1,000,000 que gané. Si no hubiera dado, no lo hubiera hecho con el primer $1,000,000 que gané. Pero hubo otro que lo andamos en la cabeza, en el cuerpo, en los dientes. Colgate. William Colgate. Cuando yo leí por primera vez parte de esto, me impresioné. Sale de Inglaterra, Nueva York, va a buscar trabajo. El capitán del barco le pregunta sobre el destino y qué le llevaba. Presentó que la casa de él estaba en una necesidad y que iba a buscar trabajo. Era un ángel de Dios, fue un ángel de Dios, el capitán del barco, al decirle, cuando comience a ganar, diezme, le dijo. No entendió mucho. Pero pasaba por un templo y se estaba predicando sobre Jacob, la historia de Jacob y su pacto de diezmar. Le llamó mucho la atención, le confirmó. Allá fue algo así muy, quizás con significado, pero no con tanto peso como cuando lo escuchó. A esta altura él no es cristiano, pero eso le golpeó fuerte. Se empleó en una fábrica de jabón. Con el tiempo formó parte de la sociedad. Falleció el principal y quedó él como principal de la empresa. Pero él acató. Y empezó a dar su diezmo, y cuando él falleció, estaba dando al Señor, a su obra, el 90% y solo se quedaba con el 10%. Aumentó a 20%, aumentó a 30%, y sus hijos siguieron con lo mismo. Creció tanto que se asociaron los hijos con Palmolive. Todos sabemos qué es esto, pero poco de lo que él hizo y que adujo todos los logros a la fidelidad de Dios y a su fidelidad. ¿Estoy con esto despertando algo incorrecto delante del Señor en su vida? ¿Omito la expresión? No. Simplemente que nos volvamos a Dios. Y no preguntar en qué. Podríamos hacer un listado, hermanos. Pero esto que el Señor puso en primera instancia es lo más difícil para el ser humano, el dar. Mire, le puede decir, deje de fornicar, sí, ya estoy viejo. Le puede decir, ya no tome licor, sí, ya me está dando cirrosis. Todo eso, no le pegue a su esposa, sí, ya tengo un día de no golpearla, pastor. Mire, puede, pero el dinero. ¡Qué problema! Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso muchos cayeron en la trampa del enemigo, dijo Pablo. Mi intención entonces es que nos volvamos todos al Señor, ya no tanto para probarlo, porque sabemos que Él es fiel. Y hasta aquí Él nos ha dado.
Pero usted no ha dicho de todo lo que me quitó. Bueno, hermano, podemos ponerlo en esa perspectiva. La omisión o la manera. Entonces, Dios sigue siendo Dios. Él no ha envejecido, no va a envejecer. Y es rico para darle a todos sus hijos, para heredarle a todos sus hijos. Hay una herencia mientras vivamos y hay una herencia que ha ido a preparar cuando pasemos a su presencia. Y esto nadie puede comprar ese espacio, hermano. Ni el más encopetado financiero tiene el dinero para pagar esa morada que está en los cielos. Eso es por la fidelidad de Dios y eso es por la obediencia y la aceptación nuestra de quién es Él. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.